Hola, bienvenidos y bienvenidas a su clase de español 10º grado. Estamos en la semana número 8 y el tema para esta semana se titula Las palabras por su significado. Comencemos. Polisemia. Las palabras polisémicas son aquellos significantes que pueden presentar varios significados. Vamos a ver los ejemplos para entender un poco mejor. Decimos ojo en ocasiones para referirnos a un órgano o quizás a un agujero. Por ejemplo, el ojo de la aguja y realmente es el orificio o agujero por donde se incrusta el hilo. También nos referimos a decir la palabra ojo para una frase de cuidado. Ojo con este sujeto, es peligroso. Otro ejemplo es la palabra partido. Observemos cuántos significados podemos darle. Dividido, está partido en dos. Provecho, saqué partido de esa situación. Puede referirse también a un novio. Él es un buen partido para ella. Y partido también nos podemos referir a un equipo en cualquier ámbito deportivo. La palabra cuenta, pues puede mencionarse en referencia a una factura, a un verbo de contar o hacer remembranza de algún hecho. ¿Me cuentas tu historia de amor? Y también cuenta puede referirse a deuda. Tengo una cuenta pendiente con ustedes. Vemos cómo nosotros utilizamos una palabra con varios significados. A esto se le llama polisemia. Homonimia. Pues en la homonimia hay dos tipos de palabras. Vamos a ver ahora las palabras homógrafas. Y es que homonimia son aquellos significantes parecidos en su forma y con otros significados distintos también. Pero en este caso que estamos viendo las palabras homógrafas es cuando una palabra se escribe exactamente igual para ambos significados. Por ejemplo, vino. Vino, podemos referirnos a una botella de bebida alcohólica o vino del verbo venir. Lo mismo pasa con la palabra río. Río puede ser del verbo reír o podemos referirnos a río, corriente de agua continua. Aquí podemos ver que la misma palabra exactamente se le pueden dar dos significados y dos significados de manera formal, a diferencia de la polisemia que nosotros hablábamos en sentido figurado. En la palabra homógrafa es que tiene dos significados diferentes y se escribe de igual forma, y esos dos significados están atribuidos a esta palabra de manera formal. Siempre en la homonimia tenemos las palabras homófonas. Y es que aquí las palabras homófonas pues hace diferencia una letra o una tilde. Al escucharla y no darle el énfasis adecuado, puede sonar que es la misma. Por ejemplo, yo digo bota y si no pronuncio la fuerza que necesita la B para decir una bota, usted puede pensar que yo me estoy refiriendo a bota de ejercer el sufragio. O viceversa, yo digo vota y tal vez de votar y tal vez la persona me malinterpreta y entiende que me estoy refiriendo a una bota de calzado, de zapato. Esta es la homonimia, cuando se parece, pero realmente hay diferencia en la escritura, aunque sea por una letra
pero suenan similares. Por eso se llaman palabras homófonas. La sinonimia, pues nosotros conocemos la sinonimia desde hace mucho tiempo, que son las palabras sinónimas. Y estos son los significantes que tienen semejanza o parecido en su significado. Y es que la sinonimia es muy importante al momento de redactar ensayos, resúmenes o cualquier tipo de texto, porque nos ayudan a evitar la redundancia, es decir, a repetir el mismo término. Entonces, veamos algunos ejemplos. Me gusta el dulce de maní. Me encanta el dulce de cacahuate. Ahí vemos la palabra gusta y encanta son sinónimos, al igual que maní y cacahuate. Lo mismo con el siguiente ejemplo. Este regalo es para mi amada joven. Este obsequio es para mi querida joven. Vemos la sinonimia presente en las palabras regalo y obsequio. Amada, querida. Antonimia, pues la antonimia son las palabras antónimas, palabras o significantes que presentan significados opuestos o contrarios. Y tenemos algunos ejemplos: despiadado, compasivo; fatuo, humilde; superfluo, necesario; retrógrado, progresista; inopía, opulencia. Es dar el contrario de un término a otro, de un significado a otro. A eso se refiere la antonimia. Creo que lo manejamos muy bien, no tenemos confusión en la antonimia, ya que lo venimos aprendiendo desde el inicio, ¿verdad? Segundo, tercer grado, ya conocíamos los antónimos o palabras antónimas. Entonces, podemos ver ahora que el término de las palabras antónimas se aplica a la antonimia. La paronimia, pues las palabras parónimas son aquellos significantes o términos que tienen entre sí relación o semejanza, pero no porque su significado sea parecido, no, sino por su etimología. Etimología significa la raíz de la palabra, por su forma o por su sonido. Veamos a continuación los ejemplos: ingenuo, ingenio. Y es que a cuántos no nos ha pasado que queremos referirnos a la actitud de una persona y decimos aptitud, o confundimos preposición con proposición, especia y especie, ascensión y asunción. Si nosotros hacemos el énfasis en el significado de cada uno, son completamente diferentes, pero tienen una similitud en su etimología. Ingenio, ingenuo. Se parece mucho sus raíces, inge, ambas. Y lo que cambia es una letra, la U por la I, pero el significado es totalmente diferente, igual con actitud y aptitud. Espero que lo hayan comprendido. Veamos ahora la acentuación general. En la acentuación general hay dos tipos de acento. Primero tenemos el acento prosódico. Esta es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba de la palabra. En una palabra, la sílaba tónica es la que recibe el acento y las sílabas átonas son las que no reciben el acento. Si yo digo
transparente. Transparente tiene una sílaba tónica, ren. Y las demás o el resto de sílabas de esta palabra serían las sílabas átonas, trans, pa y te. Y la sílaba tónica, ren. Entonces, ahí podemos ver el acento prosódico es la mayor fuerza de voz en una sílaba dentro de una palabra. El acento ortográfico, y es que el acento ortográfico es la representación gráfica, es decir, escrita del acento prosódico o fonético. Y para esto, pues hay una clasificación de las palabras, y es que por su acento, las palabras pueden ser agudas, graves o también llamadas llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora, para que este acento ortográfico se refleje, hay algunas reglas y nosotros tenemos que enmarcarnos en esas reglas para poder determinar cuándo van a llevar este acento ortográfico y no solamente un acento prosódico. Veamos estas reglas para poder tildar o acentuar las palabras. Y es que las palabras agudas llevan su mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no siempre van a tener acento. Van a tener acento solo cuando terminan en una N, en una S o en una vocal. Tenemos el ejemplo abril. Abril es una palabra aguda, pero como termina en L y la L se escapa de la regla, no es N, S o vocal, entonces no se le pone el acento ortográfico. En cambio, la palabra maní, si vemos, termina en una vocal, entonces sí va a ir tildada, al igual que bambú. Y si vemos el ejemplo en la parte superior, decimos representación, termina en N, entonces allí se cumple la regla. Miren, lleva su respectivo acento ortográfico. Pared. Pared termina en una D, por lo tanto, se escapa de la regla y no hay que colocar acento ortográfico. Las palabras graves o llanas, pues el acento está en la penúltima sílaba. Y cuando van a recibir su acento ortográfico, van a recibir su acento ortográfico cuando terminen en una consonante, excepto N o S. Cuando terminan en S o en una N, usted no le coloca el acento ortográfico y solo va a ser acento prosódico. Veamos la palabra transparente. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? Bueno, la palabra con mayor fuerza de voz es en la sílaba con mayor fuerza de voz en esta palabra transparente es en la aren, pero como termina en vocal, no se le pone tilde porque recuerden que debe terminar en una consonante, excepto N o S. En esos casos no. Túnel. Termina en L, que es una consonante. Sí debe ir tildada. Palo. Termina en vocal, no va tildada. Hábil. Termina en L, va tildada. Recuerden que aunque sea consonante, si es una N o una S, tampoco llevaría su acento ortográfico porque se escapa de la regla. Esdrújulas. Estas palabras llevan su acento en la antepenúltima sílaba. Todas, sin excepción, son mis favoritas. Esdrújulas y sobreesdrújulas no tengo como que recordar mucho porque todas llevan acento ortográfico sin excepción. Pálido, ácido, íntegro, fonético son palabras esdrújulas y deben ir con su respectiva tilde o acento ortográfico. Sobreesdrújulas son las palabras que llevan su acento antes de la antepenúltima. Y también, todas sin excepción, cómpratela,
átaselo. Miren, lleva su acento siempre, 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 siempre. Entonces, estas son las reglas para poder colocar los respectivos acentos ortográficos a las palabras. Si nosotros conocemos esta regla para estos 4 tipos de palabras, que aquí se encierra la clasificación de todas las palabras de nuestro idioma, vamos a poder escribir de una manera correcta. Y nuestro margen de error al saber estas 4 reglas pequeñitas va a ser muy mínimo. Así que espero que ustedes lo pongan en práctica porque su ortografía a partir de esta clase estará sujeta a revisión. También existe una acentuación especial y es que dentro de esta acentuación especial tenemos 3 tipos. Vamos a ver ahorita la acentuación diacrítica. ¿Cuándo ocurre esta acentuación especial diacrítica? Pues sirve para distinguir o diferenciar la función gramatical de algunas palabras homónimas, en especial los monosílabos que tienen la misma forma y distinto significado. ¿Recuerdan que vimos cuáles eran las palabras homónimas al principio? Pues en algunos monosílabos se hace la distinción con el acento para darle énfasis a su significado. Por ejemplo, de con acento del verbo dar. De sin acento es una preposición. El con acento, pronombre personal. El sin acento se refiere a un artículo. Más con acento, adverbio de cantidad. Cada vez que usted diga más refiriéndose a cantidad, debe ir con tilde. Pero si usted dice más como una conjunción adversativa, no va a ir tildada. Si usted se refiere a mí como pronombre personal, debe ir con tilde. Pero si solo se refiere a un adjetivo posesivo, mi carro, no lo va a poner con tilde, solamente cuando se refiera a pronombre personal, refiriéndose a usted mismo. Sé del verbo saber cuando lleva tilde, o ser también, pero cuando solamente es un pronombre personal, es C sin acento. T, cuando se refiere a un nombre común, por ejemplo, la bebida, té de limón, con acento. T de pronombre personal no va a ir con acento. Tú, pronombre personal, cada vez que nos referimos a una persona, tú va a ir con acento. Pero cuando es un adjetivo posesivo, algo que pertenece a esa persona no va a ir con tilde. Tu carro es muy bonito. No le ponga acento, por favor. Sí, adverbio de afirmación. Cada vez que digamos sí en respuesta a una afirmación, o sea que sí estamos de acuerdo, póngale la tilde. Porque si usted no le pone la tilde, entonces está equivocado porque se refiere a una conjunción. De esta forma, los monosílabos que tienen esta raíz homónima, se hace la distinción con su respectiva acentuación y esta es una acentuación diacrítica. Dentro de la acentuación especial tenemos también la acentuación enfática. Esta acentuación enfática es preciso ponerla en práctica y es que toda frase que usted va a colocar dentro de una pregunta o una frase exclamativa con las palabras qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde se tildan por siempre y para siempre. Cuando son enfáticas, o sea, cuando son empleadas con la intención de preguntar o exclamar. Pueden observar los ejemplos en pantalla.
Finalmente, dentro de la acentuación especial tenemos la acentuación diarética. El acento diarético es el que se aplica en el hiato o aceusis, en donde hay un encuentro de una vocal abierta atonada con una vocal cerrada tónica. Esta última lleva tilde aunque haya una H entre ellas. Por ejemplo, baúl, raíces, búho, bahía. Al momento de hacer la separación sílaba, nosotros vamos a separar las sílabas que lleven un hiato. ¿Por qué? Porque su acentuación lo exige. Signos de puntuación. Esto es un tema que ustedes lo han visto desde siempre, pero está dentro de nuestra lección y me encanta porque así vamos a mejorar nuestra ortografía. La coma señala una breve pausa que en la lectura sirve para dar a conocer el significado de un texto. Y también la podemos utilizar para hacer enumeraciones, para separar el vocativo del resto de la oración, para separar los nombres en aposición. Si yo digo, Ángelo, eres muy gentil. Debo de escribir Ángelo después del nombre, coma, eres muy gentil. Para separar frases o palabras u oraciones incidentales o intercaladas dentro de un texto. Y también en las oraciones compuestas cuando la subordinada se antepone a la principal. Estos son los casos en que debemos colocar el signo de la coma. El punto, pues, ya conocemos que el punto es el signo que se emplea al final de un periodo que tiene un sentido completo. Y es que está el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Punto y coma. El punto y coma representa una pausa más larga que la coma. También lo podemos colocar ante algunas conjunciones, pero, aunque, si no, más, ¿por qué? En los periodos que consta además de una oración y que llevan ya alguna coma, podemos utilizar el punto y coma en vez de otra coma. Y también para separar periodos relacionados entre sí, pero no enlazados por una preposición o conjunción. Esas son las funciones del punto y coma. Los dos puntos se emplean ante una enumeración, antes de una cita textual y después de los encabezamientos de las cartas. Los signos de interrogación o interrogativos pues se escriben al principio y al final de las oraciones o frases interrogativas. Preguntas, su signo de interrogación. Los signos de admiración, estos se escriben también al principio y al final de las frases u oraciones exclamativas para dar énfasis a su exclamación. Los puntos suspensivos indican una interrupción en lo que se expresa. Se pueden emplear cuando conviene dejar la oración incompleta y el sentido de suspenso. También para señalar una expresión de temor, duda o sorpresa. Y para indicar que ya se sabe lo que sigue. Entonces usted omite escribirlo y colocando puntos suspensivos. Los paréntesis, pues los paréntesis, cuando se interrumpe el sentido y giro del discurso con una oración aclaratoria o incidental y esta es larga o tiene conexión escasa con lo anterior, se coloca dentro del paréntesis.
También se pueden encerrar en él noticias y datos aclaratorias, explicaciones, abreviaturas, fechas y cualquier otro dato dentro de un texto que sea de inferior importancia y que sirva de aclaración entre paréntesis. Bueno, me despido de ustedes después de esta clase. Es muy gratificante para mí poder ayudar en su formación. Les envío un abrazo y muchas gracias por el desempeño que están teniendo en sus tareas. Mis felicitaciones para ustedes. Sigamos avanzando, sigamos creciendo juntos. Créanme que estas clases les ayudan tanto a ustedes como a mí también en mi propio crecimiento. Así que crezcamos juntos. Les envío nuevamente un fuerte abrazo, un cordial saludo. Cuídense y mis mejores deseos para ustedes siempre. Hasta pronto.